Muy bien, estoy a esta hora en la Ciudad de México, en el DF. Desde aquí estamos realizando nuestro programa Temas con Alberto Linero. Hoy quiero que conversemos un poco de esta experiencia que estamos teniendo. Venir a otro país, en conocer la cultura de otro país, conocer las manifestaciones de la vida cotidiana de otras personas que viven en otro país, nos ayuda a nosotros a conocernos más y a entendernos más. Más adelante vamos a invitar a alguien que nos explique exactamente todo el significado que tiene este lugar emblemático de la Ciudad de México donde estamos. Vamos a preguntarle qué significa todo esto. Ellos lo conocen con el nombre del Zócalo o la Plaza de la Constitución. Por ahora quiero conversar con Carlos Alberto Vargas, que está con nosotros a esta hora aquí en el DF, en Ciudad de México. Carlos Alberto, un saludo especial para toda la gente del Caribe colombiano, y mi pregunta es, hasta el momento, ¿cuáles son las impresiones en términos de crecimiento y en términos de reflexión personal que haces de esta experiencia de conocer un país distinto? Un saludo para toda la gente que nos encuentra a esta hora a través de esta sintonía. Estamos en el DF, estamos en un país increíble, maravilloso que es México, y nos hemos encontrado con varias realidades bien bonitas y bien importantes. La primera de todas, por supuesto, es un país absolutamente orgulloso de su historia. Eso es fascinante. Por donde vamos, por donde encontramos, las calles que pasamos, en cada dos calles, cada 3 cuadras hay un monumento a alguien, hay una representación de algo, hay estatuas, hay bustos, hay de todo. Y incluso las personas con las que nos hemos encontrado, sean vendedores, taxistas, los mismos guías del tour, obviamente, son gente que conoce la historia, que la sabe, y eso me parece fantástico, y me parece, en lo personal y para la gente que ha estado con nosotros, que es un llamado, porque muchas veces, tanto regionalmente como personalmente, tendemos a tener un poquito como de vergüenza en nuestra historia, tenemos un poquito de que no encontramos como en ella muchas razones de las cuales agarrarnos y decir, bueno, yo soy esto y este es mi pasado, y este es un país que valora mucho su pasado, que no vive en situaciones fáciles, que no está en el paraíso, que no están viviendo situaciones muy similares a algunas por las que ya pasamos en Colombia y que sufrimos mucho, pero sin embargo son absolutamente orgullosos del lugar de donde vienen y de todas las cosas que han tenido que pasar para llegar hasta donde están. Ahí hay una primera lección, ¿verdad? Creo que hay un primer trabajo para nosotros, los del Caribe colombianos y los de toda Colombia, donde nos ven a esta hora. No sé, como comenzar a conocer nuestra historia, comenzar a entenderla. Creo que es el sentido y el significado de las estatuas, de los bustos, de todos estos elementos. Hacernos presentes y recordarnos que, mira, tú también eres eso de alguna manera. Tú también formas parte de eso. O aún más, un mensaje, para que podamos llegar a esto que estamos viviendo, hubo que pasar por allí. ¿Qué malo, comillas, o qué consecuencias negativas tiene que uno olvide su historia, que uno no esté orgulloso de su historia? Primero, bueno, puede sonar una frase normal, cliché o lo que sea, pero realmente quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si hay una cantidad de peleas y de batallas y de guerras y una cantidad de cosas que tuvieron que vivirse para que no se vivieran situaciones de injusticia o de esclavitud o de servidumbre ante otros pueblos o de, digamos, abandonar la propia cultura por adoptar otra. Nosotros muchas veces, al olvidarnos de todas estas cosas, vivimos en una situación, en una sociedad de servidumbre, de esclavitud, de muchas vainas, de querer adoptar nuevas culturas, de que no tenemos ni idea quiénes somos, y terminamos de nuevo al servicio de otra gente, ¿no? Muchas de estas representaciones y todo lo que vemos tiene que ver, creo yo, con 2 cosas: con lo que era la realidad antes de que llegaran los españoles y con lo que fue la realidad de librarse de los españoles. No por hablar mal de ellos actualmente, sino por toda la historia que fue una historia de gestas de independencia. Y yo creo que nosotros, como latinos y como colombianos, cada vez más volvemos a entregarle nuestra libertad, a entregarle nuestra gente, a entregarle nuestra fuerza social a unos intereses que son externos y que son de gente que no. Entonces creo que ahí hay una gran amenaza, la amenaza de desperdiciar todo lo que tenemos y lo que somos por entregarlo, por olvidar que costó demasiado la libertad que tenemos hoy. ¿Sabes en qué estoy pensando? En lo parecido que somos a ellos también. Bueno, tú has encontrado esa diferencia que es marcada, que es clara, que tiene que ver con la manera como se asume la historia, que tiene que ver con la manera como se asume la propia identidad. Pero a mí particularmente me parece sentirme por momentos en espacios de Bogotá,
con toda claridad. Hay momentos en los que me siento, algún amigo me decía esto se parece a la Plaza de Lourdes yendo a algún lugar, otro me decía esto se parece a la Caracas, es decir, de alguna manera encuentro muchas similitudes. Somos diferentes, obvio que somos diferentes, pero me encuentro muy cercano a ellos también y creo que a veces nos hace falta resaltar esas cercanías. Es que somos latinoamericanos. Yo de las experiencias más fuertes que he tenido en este viaje es esa, es descubrir que nosotros tenemos que algún día entendernos como un mismo conjunto de seres, los latinoamericanos, porque de alguna manera somos muy parecidos. Primero nos une el que podamos entendernos, ¿no? Eso es una bendición, porque el idioma, y que es un idioma fantástico que tenemos, nos une muchísimo. Pero hay unos rasgos culturales que son bien bonitos y hay unos rasgos además que son como accidentales, pero que aparecen. Aquí vivimos trancones, tesos, difíciles, a altas horas de la noche incluso. Tenemos una cantidad de gente que depende del comercio informal, como nosotros. Tenemos una gente que lamentablemente tiene que andar como en nuestro país, dándole indicaciones al turista de no hagas esto, no por aquí, pilas con tal cosa, etcétera, como haciéndonos notar que tenemos una realidad social difícil que genera violencia y muchas cosas, pero también ve uno estos buses repletos de gente que va a trabajar, se ve el espíritu de servicio, porque también es una ciudad muy turística, entonces el espíritu de servicio por el que llega, que lo encontramos muchísimo en nuestro país. Creo que México, Colombia y muchas otras regiones de Sudamérica, de Latinoamérica, tenemos en común que estamos buscando una identidad, que estamos buscando una fuerza para sentirnos orgullosos del país que somos y estamos buscando también mantener esta amabilidad que nos caracteriza, esta alegría que nos caracteriza, este andar parrandeando en cualquier parte, este poder ser amigo de cualquier persona en cualquier momento, que es lo que hemos vivido aquí, gracias a los mexicanos. Muy bien, también otro elemento, además del que tú acabas de decir de la historia, el de las similitudes, uno de los elementos que he aprendido también y que me hace emocionarme y me hace estar feliz, es la capacidad de trabajo de nuestra gente. Mira, no somos una cultura floja. Yo no sé por qué muchas veces a nosotros nos miran con cierta actitud de decir, no, es que no, ellos no son tan... Bueno, podremos ser informales, podremos tener otras características, pero me encuentro una gente trabajadora como la que hay en Barranquilla, como la que hay en Cartagena, como la que hay en Santa Marta, como la que hay en Medellín, en Bogotá, en cualquiera de nuestras ciudades. Gente que sale a trabajar, gente que sale a esforzarse y gente que sale a dar lo mejor. Es decir, no es una gente tranquila frente al trabajo, sino una gente al contrario, comprometida y luchadora frente a eso. Yo creo que el holgazán y el vagabundo en nuestras ciudades y no tiene nada que ver con la gente, ¿sí? El que quiere, lo es porque quiere serlo y no va a dejar de serlo. Lo que vemos en realidad sí es una cantidad enorme de personas luchando, tratando de sacar sus familias adelante, tratando de sacar una cantidad de cosas adelante. Vemos una ciudad que está llena de obras y no podemos olvidar que esas obras fueron hechas por personas y que se está todo el tiempo como intentando preservar, y eso exige cuidado, exige mucho trabajo, y yo creo que es tal cual. Somos una comunidad de gente, los latinos, que damos para todo, que respondemos por todo, que somos madera de trabajo además, pero también, y lo veíamos acá en muchas cosas, que somos artífices y creadores de mucha vaina. Porque tanto en Colombia como en Brasil, como en Argentina, tu país favorito, como aquí en México, como en Guatemala, el país favorito de Mario, todos nosotros estamos repletos de gente que inventa vainas, que se crea cosas, que se rebusca, pero que el rebusque no es solamente una manera de sobrevivir, sino una manera de crear vainas que a alguien en algún momento le parecen grandiosas ideas, y de eso estamos repletos nosotros. Muy bien, estoy en el DF, más exactamente en la Plaza de la Constitución, y aquí estoy, un lugar realmente emblemático de la Ciudad de México. Y para eso quiero conversar con Guillermo Tejeda, que realmente nos puede dar una información completa de lo que vemos aquí, con una construcción realmente bien interesante. Guillermo, bienvenido, un saludo para ti, y bueno, aquí está la gente del Caribe colombiano para que nos cuentes todo esto que tenemos. Pues un fuerte saludo para la gente de Colombia. Estamos aquí en la Plaza de la Constitución. Es el nombre oficial, el nombre popular es Zócalo.
En este lugar fue la gran Tenochtitlan, la ciudad construida y erigida por los aztecas, por los tenochcas, y todo esto ha sido destruido, se encuentra en parte de la cimentación de este lugar. Allá a las espaldas de nuestro camarógrafo tenemos el Palacio Nacional, que es precisamente la casa que fue erigida para el señor Hernán Cortés. Está sobre las casas nuevas de Moctezuma. En este espacio tan importante y tan bello que estamos viendo, se encuentra al frente la primera construcción, el primer templo, que va a ser el Templo Mayor, construido en el año de 1524. Y este templo es construido en el año de 1573. Este templo tarda en construirse más de 220 años y en el año de 1912 ese remate que vemos ahí lo pone Manuel Tolsá junto con esa expresión de la fe, la esperanza y la caridad. De 1735 tenemos ese templo que es el Sagrario Metropolitano y asimismo dentro se encuentran una cantidad importante de altares dedicados a diferentes santos. Muy bien, tenemos entonces el Zócalo, como estamos conversando, tenemos entonces la catedral, tenemos entonces el palacio. ¿De este lado qué tenemos? A ver. De este lado tenemos dos edificios importantes que solamente las arcadas que vemos en todos estos edificios son originales. En esta parte existía el mercado. Entonces aquí se hacía el cambio, el intercambio o trueque de las mercancías, la gente tenía que pagar un impuesto y sería obligado hacia ellos pagar un diezmo para que estas fuerzas crecieran. Posteriormente ya se construyeron aquí estos dos edificios que son lo que llaman ustedes alcaldía, para nosotros es el jefe de gobierno de la nación, de la capital de la república, y de este lado tenemos hoteles, oficinas gubernamentales y talleres de oro y plata. ¿Qué significa el Zócalo para un mexicano? ¿Qué significa realmente ese nombre que para nosotros es extraño? Ok, principalmente es el lugar donde nos reunimos los mexicanos para festejar la independencia, la revolución o algún evento importante. Aquí también se hacen marchas, manifestaciones y en este punto, en la época de la conquista, en el virreinato se pone un pedestal llamado Zoclo o Zócalo, donde se iba a poner la estatua de Carlos V. Como tarda mucho en llegar y tardaron mucho en terminar el monumento, la gente, los nativos y los mestizos se burlaban diciendo vamos a ver el Zoclo o Zócalo, y de ahí queda este nombre popular de esta plaza importante. Muy bien, tiene que ver con la identidad de México de alguna manera. Este es un país con un buen movimiento nacionalista, con un buen sentimiento de nación. Aquí, de alguna manera, está representado la identidad mexicana también. Primeramente tenemos ahí frente en el Palacio Nacional, ahí está el campanario donde se encuentra la campana original que toca el padre Hidalgo, el padre de la patria, en el año de 1810, cuando llama al pueblo en Dolores Hidalgo, da el grito de independencia. Él dice: viva la Virgen de Guadalupe, muera la monarquía y viva México. ¿Okay? Esa campana, el señor presidente que está en turno la toca y dice 3 vivas Méxicos, y aquí después vemos un desfile militar el día 16. Es parte de las tradiciones, y tenemos esta bandera monumental con un asta de 45 metros y 45 metros de cimentación. La bandera pesa pues aproximadamente unos 600 kilos, es variable, depende de la época de la bandera que ponen, depende del viento que se hace, y tiene 4 lienzos de cada color la tela, y está hecha a mano. Es la importancia que tenemos de que nosotros sí somos, como dice usted, nacionalistas y respetamos mucho nuestro lábaro patrio. Ahora, el significado de esos colores, normalmente los signos patrios, los símbolos patrios nos expresan mucho significado. El verde es la esperanza, el blanco la pureza y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes. Y luego tenemos algo importante, el escudo nacional. El escudo nacional para nosotros es un escudo en el cual se encuentra precisamente nuestra águila, que es el emblema de la fundación de México Tenochtitlan, en donde el águila luchando con la serpiente va a expresar la fundamentación de esta gran ciudad, México Tenochtitlan, el ombligo de la luna. Muy bien. Guillermo, seguramente vamos a seguir conversando a lo largo de este recorrido que estamos haciendo por el DF, pero muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado hoy para la gente del Caribe colombiano. Padre Linero, es un gusto y muchas gracias. Muy bien. Y se les agradece que hayan venido, que hayan elegido esta que es ahora su casa, México. Muchas gracias a Guillermo. Yo sigo con ustedes, aquí estamos entonces en el Zócalo, ¿verdad? Para el Caribe colombiano, ustedes que están conmigo en Temas con Alberto Linero. Sé que vamos a disfrutar, conocer esto que nos reta de alguna manera. A mí el movimiento nacionalista de México me llama la atención, porque creo que son elementos que tendríamos nosotros que despertar en nuestra nación.
Bueno, volvemos desde el Zócalo, desde esta Plaza de la Constitución, en el DF, en la Ciudad de México. Qué chévere estar con ustedes, qué bueno compartir con ustedes en el Caribe colombiano. Pero venga, vamos a acercarnos a donde está Beto Vargas, que ahí está en el fondo esa bandera tan grande que ahorita nos explicaba Guillermo, todo lo que significa y todo el sentido que tiene para ellos importante. Ese es otro tema, ahí se lo toqué por un poquito a Guillermo, pero es el nacionalismo. En Colombia realmente carecemos de un movimiento nacionalista, no lo hemos tenido nunca. Tal vez lo más cercano fue el movimiento de Jorge Eliezer Gaitán, tal vez lo más cercano fue el movimiento de Luis Carlos Galán, pero realmente un movimiento nacionalista donde nosotros entendamos el sentido de la patria, de la nación, del estar juntos, de lo que somos, que no tiene que ver con una idea, que no tiene que ver con una ideología, sino que tiene que ver con el que los dos nacimos en el mismo lugar y formamos y estamos juntos en los mismos espacios. Eso nos hace falta recuperarlo y creo que es una cosa que está muy interesante aquí. Por eso yo celebro mucho cuando ahora encuentro, por ejemplo, a la entrada de Barranquilla, esa bandera grandota que hay ahora ahí en la glorieta nueva que hay a la entrada de Barranquilla viniendo de Santa Marta, obviamente. Yo celebro esa bandera porque es la manera como nosotros nos tenemos que identificar. Mira que el escudo algunas veces nuestro, algunas veces lo han llamado anacrónico. El cóndor ya está extinguido en su gran mayoría, el istmo ya no es nuestro, el oro, ya no sé, libertad, mucha gente dice que no hay, y orden, hay que discutirlo, ¿verdad? Y esto lo digo con respeto, pero lo digo también con claridad. Entonces yo creo que venir a este país también me genera esa situación. Todavía no he ido a ver a la casa de Frida Kahlo, seguramente más tarde vamos a ir, a ver también los murales de Diego Rivera, bueno, a ver otras cosas. Pero lo que primero me golpea a mí es ese nacionalismo, es ese sentido de nación que tienen fuerte. Son absolutamente felices, orgullosos de ser mexicanos. O sea, el que uno se encuentre en la calle, cualquier persona. Ayer que tuvimos la oportunidad increíble de vivir esa cultura tan rica y tan grandiosa de la Plaza Garibaldi, que es un lugar tan significativo. La gente es feliz de ser mexicana, son felices y son orgullosos de ser mexicanos. Mientras que, por supuesto, nosotros muchas veces lo decimos como con timidez, ¿no? Soy colombiano, lo decimos con timidez. Hemos tenido peleas con gente, ¿no? O sea, si de pronto los movimientos de los que hablabas ahora son más movimientos como para librarnos de nuestra misma gente, que es lo triste. Tenemos unos regionalismos que a veces son bonitos porque resaltan nuestras costumbres, pero son fastidiosos porque nos hacen sentirnos más que los otros, que están a 20 metros, ¿sí? Y no tienen ninguna lógica. Yo creo que colombianos y colombianas estamos llamados a sentir orgullo de patria porque somos unos berracos para muchas vainas, porque somos gente brillante, porque somos gente valiosísima, tenemos un país increíble y más allá del cliché de los ríos y las mariposas, que es verdad, tenemos un país fantástico, tenemos un país que el extranjero se enamora, tenemos un país donde la gente puede vivir tranquila en muchos sentidos, tenemos un país donde la gente, así no tengamos este mare magnum de vainas que los norteamericanos llaman la libertad, nosotros tenemos un país donde la gente puede hacer lo que quiera, ¿sí? Y hay que luchar, y hay que camellar, y hay que ir en contracorriente en muchas vainas, claro, por supuesto, pero tenemos un país bacano y yo creo que ese nacionalismo nos hace muchísima falta, que los colombianos tenemos que sentirnos colombianos y ser felices de ser colombianos y que nada de eso nos impida sentirnos orgullosos de quienes somos y de nuestro país. Sin que eso signifique cerrar los ojos ante los problemas, porque ellos son felices de ser mexicanos, pero reconocen los líos, reconocen los problemas, reconocen todas las situaciones que tienen. Es obvio, pero quiero dejarlo subrayado para que nadie crea que estamos cerrados a la realidad. ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupa que el mundo está cambiando inmediatamente hacia el ser habitantes del planeta. Cada vez más las fronteras se están perdiendo. Afortunadamente, la Comunidad Europea es un ejemplo de eso, donde cada vez nos estamos juntando más y estamos descubriendo que somos muy iguales y que definitivamente lo que nos caracteriza a todos es que somos habitantes de un planeta llamado Tierra. Entonces me preocupa ese paso, porque vamos hacia allá. Sí, el Facebook, el Twitter, toda la tecnología nos estaba montando en un mundo global, en un mundo en el que podemos comprar algo que queremos y que está tal vez no sé, que está en otro continente, que está en Nueva York y que yo lo quiero comprar y lo puedo comprar desde mi casa sin salir y sin nada. Es decir, cada vez más estoy en comunicación. Mira, la radio, por ejemplo, antes la radio, para poder escuchar la radio teníamos que estar en el mismo sitio, en la onda hertziana, donde las ondas hertzianas llegaran. Hoy no, hoy con las aplicaciones esas, a mí me llegan llamadas desde
desde Londres. Y yo, ven acá, ¿y qué pasó? No, es que lo estoy escuchando por la aplicación BlackBerry, que siempre estoy allá con ustedes y quería decirle que yo pienso esto y esto y esto y esto. Mira, con decirte que algunas veces yo digo buenas noches y entonces me contestan de, no padre, ya estamos amaneciendo. Pero es por mostrarme que cada día somos más del mundo, más del planeta. ¿Qué me preocupa? Que uno tiene que tener esa experiencia, pero tiene que tener esa experiencia desde su ser, desde su identidad, lo que llamaban la globolocalización. Es decir, cada vez soy más global, pero cada vez estoy más identificado y cada vez estoy más localizado en lo que es mi país, en lo que es mi lugar, en lo que yo soy. Porque si no, corro el riesgo de no ser nadie. Es decir, por querer ser como todos los demás, corro el riesgo de perder quién soy. Entonces, ojo con ese tema que me parece importante y valioso. Yo creo que es cierto el movimiento, y es cierto porque es inevitable al nivel de tecnología y medios de avances, pero también esa es una cultura que alguien se está inventando. O sea, hay 4 manes sentados en un escritorio decidiendo cómo es que vamos a vivir, tenlo por seguro. ¿Es eso? Claro, me refiero a cuando se crea la cultura del Facebook, por ejemplo, hay gente que está diciendo, esta vaina va a servir para que otras personas vivan como vivimos nosotros, ¿sí? En realidad no es que se esté gestando una nueva cultura universal, es que se están universalizando algunas de las culturas que ya existen. Peor todavía. Peor todavía, claro, es mucho más complicado porque es despersonalizante, porque nos hace como traicionar un poquito nuestra identidad y bueno, muchas cosas. Entonces yo creo que sí hay que valorar la cercanía y valorar el acceso, la accesibilidad al mundo es una vaina absolutamente beneficiosa para todos, ¿verdad? Pero yo creo que esa accesibilidad debería darnos el empuje para exportar nuestra cultura, ¿sí? Y no para copiar culturas. Y cuando digo exportar, no significa caer exactamente en lo mismo, que queramos que nadie tome bebida y no sé qué, dicen que todo el mundo tome agua de panela. No, sino poder decir, qué bacano tener acceso al mundo para poder mostrarles cómo somos y para poder ver cómo son ellos y para poder encontrar ahí sinergias, ¿no? Para poder encontrar vainas en las que podemos camellar. Porque lamentablemente, unido a lo que estamos hablando ahorita, a veces somos tan avergonzados o a veces somos tan poco orgullosos de nuestra identidad, de nuestra raíz, de quiénes somos, de nuestro país, que lo más fácil es comprarse todo el paquetico, bajárselo, ¿sí? Y así como en 30 segundos estamos en download en un programa para poder hacer estas cosas, la gente hace exactamente lo mismo con su mente, ¿sí? Entonces tenemos unos esquemas, unas culturas y la gente cambia el cassette, se monta en otra película y le cambia la manera de hablar, de vestirse, de vivir, las costumbres, todo. Y entonces en realidad lo que hicimos fue no aprovechar la oportunidad que nos dio la tecnología, la oportunidad que nos dio la ciencia, la oportunidad que nos dio el movimiento social, sino que lo que hicimos fue regresarnos a la época en que otros países nos decían cómo teníamos que vivir. Muy bien, esa visión no la tenía, me parece una visión interesante también para discutir, para pensar. Lo importante ahora, pregúntate quién eres, lo importante es, pregúntate cómo estás viviendo, pregúntate qué tan caribe eres y si te sientes realmente orgulloso de ser caribe y de ser colombiano. Muchas gracias, Carlos. Ya que me estás acompañando en este viaje, seguramente vamos a tener la oportunidad en otros lugares de seguir conversando. Y buena onda para todos y échenle ganas a la vida, ¿eh? Por Dios. Muy bien, nos vemos. Gracias por estar conmigo aquí en Telecaribe, nuestro canal a esta hora, con ustedes desde el Zócalo en Ciudad de México. Chao. Tú sabes. Entramos las calles que pasamos, en cada 2 calles, cada 3 cuadras hay un monumento a alguien, hay una representación de algo, hay estatuas, hay bustos, hay de todo. Y incluso las personas con las que nos hemos encontrado, sean vendedores, taxistas, los mismos guías del tour, obviamente, son gente que conoce la historia, que la sabe, y eso me parece fantástico y me parece en lo personal y para la gente que ha estado con nosotros, que es un llamado, porque muchas veces, tanto regionalmente como personalmente, tendemos a tener un poquito como de vergüenza en nuestra historia, tenemos un poquito de... En el DF, en Ciudad de México. Carlos Alberto, un saludo especial para toda la gente del Caribe colombiano y mi pregunta es, hasta el momento, ¿cuáles son las impresiones en términos de crecimiento y en términos de reflexión personal que haces de esta experiencia de conocer un país distinto? Un saludo para toda la gente que nos encuentra a esta hora a través de esta sintonía.
Estamos en el DF, estamos en un país increíble, maravilloso que es México y nos hemos encontrado con varias realidades bien bonitas y bien importantes. La primera de todas, por supuesto, es un país absolutamente orgulloso de su historia. Eso es fascinante. Por donde vamos, por donde encontramos. Nuestro programa Temas con Alberto Linero. Hoy quiero que conversemos un poco de esta experiencia que estamos teniendo. Venir a otro país, en conocer la cultura de otro país, conocer las manifestaciones de la vida cotidiana de otras personas que viven en otro país, nos ayuda a nosotros a conocernos más y a entendernos más. Más adelante vamos a invitar a alguien que nos explique exactamente todo el significado que tiene este lugar emblemático de la Ciudad de México donde estamos. Vamos a preguntarle qué significa todo esto. Ellos lo conocen con el nombre del Zócalo o la Plaza de la Constitución. Por ahora quiero conversar con Carlos Alberto Vargas, que está con nosotros a esta hora aquí. De que no encontramos como en ella muchas razones de las cuales agarrarnos y decir, bueno, yo soy esto y este es mi pasado, y este es un país que valora mucho su pasado, que no vive situaciones fáciles, que no está en el paraíso, que no están viviendo situaciones muy similares a algunas por las que ya pasamos en Colombia y que sufrimos mucho, pero sin embargo son absolutamente orgullosos del lugar de donde vienen y de todas las cosas que han tenido que pasar para llegar hasta donde están en este instante. Ahí hay una primera lección, ¿verdad? Creo que hay un primer trabajo para nosotros, los del Caribe colombianos y los de toda Colombia, donde nos ven a esta hora. No sé, cómo comenzar a... Tú sabes. Muy bien, estoy a esta hora en la Ciudad de México, en el DF. Desde aquí estamos realizando